se cae, no tendríamos audios, pero sí con ocasión de esta denuncia se pueden hacer otras diligencias de investigación. No, se pueden citar a testigos, se pueden ir a verificar el estado de maquinarias, se pueden ir mirando si realmente han habido temas previos que evidencien o que revelen indicios de que hubo una especie de colusión entre funcionarios públicos y de ahí sacar otros elementos. Pero ojo, no sustentar el caso en los audios. Claro. ¿No? De repente, por esa razón es que cuando la PCM denuncia inicialmente, no lo hace solo contra el señor Moreno, sino contra los que resultan responsables. No menciona ni siquiera al señor Moreno, dice a los que resultan responsables. Exacto. Ahora, eso incluye pues a un obispo, incluye a otros funcionarios del CIS que los decapitan al día siguiente. Él ha mencionado que nombró el presidente de salud, el presidente de salud decir que eso es mentira, claro. Tendrá que también explicarlo, claro. ¿No? O sea, hay varias personas mencionadas en los años que dicen, yo esta me ha abierto puertas, no, por ejemplo, exalumno de la Católica, además compañero de promoción, Rudecindo Vega, es ahora presidente de CEAPAL, y él ha mandado una carta diciendo que ha conocido al señor Moreno en esta campaña digamos en Palacio de Gobierno, después de que Pedro Pablo Kuczynski ha sido elegido, y que si él quiere hablar con Pedro Pablo Kuczynski lo llama directamente porque han servido juntos como ministros de Estado. Claro, no tiene por qué usar intermediarios. Así es, ¿no? Que me parece bastante lógico, además como explicación. Pero usaba los nombres. Susana Lapuente me ha abierto muchas puertas. Susana Lapuente, de hecho, que con la justa lo conoce. Entonces, hay que, como tú dices, todas estas personas pueden ser citadas en el proceso para armar un caso que no tenga los audios. Pero lo que puede decir la defensa de Moreno es, perdón, ¿por qué la están citando? Ya, porque salen del audio. Sí. O sea, pero el audio no vale, entonces ¿por qué la citas? Pero sí es cierto que es verdad. Una cosa es que el audio no valga y otra cosa es que el audio ya se haya hecho de conocimiento público. Claro. Entonces, la línea que han seguido los fiscales para realizar una investigación no es tan estricta en el término de la prueba como decir que me voy a hacer al que no escuché ni siquiera en el medio periodístico lo que pasó y por tanto no voy a utilizar nada de lo que diga el audio. O sea, sí puede servir para contrastar información, pero ojo, tenemos que tomar en cuenta que ese es un trabajo bastante arduo y complejo. No estamos hablando ya de tengo la grabación hecha y con esto puedo acreditar. Estamos hablando de reconstruir indicios para el peor de los supuestos, que sería que el audio no sea admitido. O sea, y esto puede durar años, ¿no es cierto? Por supuesto, y sobre todo por la cantidad de personas que se han mencionado. ¿Tú crees que le van a dar prisión preventiva a Carlos Moreno? Eso, ahora en el Perú, eso es muy difícil de predecir. ¿Por qué? Porque sí es verdad que hay un tema de prisión preventiva y que últimamente, yo creo que de manera incorrecta, no se están evaluando los requisitos que la ley establece para que proceda este tipo de medidas. Recuérdale a la gente cuáles son los requisitos, porque esto es bien importante. Los jueces le dan prisión preventiva a todo el mundo, las cárceles explotan, sí. Y hay un 10% de presos, digamos, que salen al año. Entonces, lo que quiere decir es que nunca debieron tener prisión preventiva. La mayor cantidad de personas que están en los penales no están condenadas, sino están con prisión preventiva. El 70% están con prisión preventiva, pero digamos que de ese 70%, 10% sale al año de prisión, sí, porque nunca debió estar ahí. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de la prisión preventiva? Lo principal que el juez tiene que mirar es si hay un riesgo de que la persona se escape del proceso, de que no afronte su responsabilidad. Entonces, por ejemplo, que no tenga un domicilio, por ejemplo, que no tenga un lugar de residencia, que no tenga trabajo conocido. Que no se presente. Que no se presente a dar sus manifestaciones, que no se le llame, que no acuda cuando se le llama a declarar. Claro. Eso el juez lo tiene que evaluar. Pero además también la prognosis de la sanción. ¿Qué tan grave es el delito? Porque no tendría sentido que le ponga prisión preventiva a un caso en el que la pena máxima va a ser de 1 año y probablemente la pena no va a ser efectiva. Tiene que ser una pena máxima, la pena máxima tiene que ser mayor de 4 años. Así es. Entonces, claro, como tráfico de influencia sí tiene más de 4 años, podrían ponerlo. Pero si el señor Carlos Moreno es absolutamente disciplinado, va a todas sus manifestaciones, tiene domicilio conocido, tiene ejercicio de su profesión, etcétera, etcétera, no hay forma de ponerle una prisión preventiva, digamos, en la estricta aplicación del Código Penal. El problema es que le ponen prisión preventiva a todo el mundo. Exacto. Por eso es tan difícil predecir si se la pondría o no se la pondría. Porque hay una especie de sanción social que necesita ser servida. Entonces los jueces sienten que si no sirven esta presión social, pues no están cumpliendo su rol. Entonces el señor Moreno se va 1 o 2 años a la cárcel, caso Petroaudios, mismo caso Petroaudios, luego sale porque ya son 24 meses, no debería estar más de 9, etcétera, y finalmente el caso se cae. Pasan los años. Y ya está. El tema se olvida, surgen otras nuevas cosas, surgen otros escándalos, muchas veces en nuestro país, claro, y ya la presión no es la misma y muchas veces se tienden a archivar estos procesos. Y no se toma en cuenta todo el impulso judicial que hubo, todo el trabajo de la Fiscalía, toda la pérdida de recursos que se generó. Y es algo que también tiene que ser valorado por nuestras autoridades. Yo creo que el fiscal debería valorar bien
si es que esto va a prosperar o no. Y tener el coraje de decir, ¿saben qué? Esto no nos va a llevar a ninguna parte. No puedo acusar al archivo, claro, no puede hacer eso ahora porque lo cuelgan. Sí. ¿Ya? Pero lo cuelgan, obviamente, pero es increíble que, digamos, se imputen delitos que en realidad no pueden ser imputados. Ese es el problema. Porque incluso, Rosa María, mirando ya a detalle, con lupa, el tráfico de influencias, que sería el delito que estrella, digamos, ¿eh? Hay un gran problema. En este caso, el vendedor de influencias tiene que ofrecer sus influencias para ir a hablar con una persona que esté conociendo un proceso judicial o un caso administrativo. Claro. Y ese caso aquí aparentemente tampoco podría es ser claro. Podría ser el CIS, ¿no es cierto? El CIS que está conociendo el trámite administrativo de un convenio. Pero esa parte habría que probarla, claro, para poder decir que realmente hay un indicio que configure el tipo penal. Exactamente. Y nuevamente regresamos a lo mismo, ¿no? Indicios suficientes que puedan legitimar una medida de prisión preventiva, claro, que en este caso aparentemente no habría. Yo sé que lo fastidio siempre, en otros casos lo he hecho también, y les creo que arruino el pastel a muchos, pero de verdad hay que ver el tema penal con lupa, porque después hay mucha frustración, y lo que pasa es que no se entendió desde el principio que a veces es imposible condenar a una persona, ojalá no sea este el caso, si es que no se configura perfectamente la conducta con el tipo. Yo me he ganado muchas peleas y enemistades, pero no puedo hacer nada. Estudié Derecho, soy abogada, está en mi ADN, y no puedo decirles lo que no es la verdad, ¿no? Que acá hay problemas y que probablemente el caso todavía no pueda generar una condena a la larga. Doctora Romichan, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, ha sido muy clara. Un gusto para mí. ¿Ya? Y nos vamos, pues dicen que nos tenemos que ir. Regresamos la próxima